David Cuesta, el municipio en el que se ha podido producir ese caso de corrupción, presunto caso de corrupción, es el municipio de... Los Realejos. En Los Realejos vamos a analizar un asunto que ya adelantamos en su momento y que, bueno, tenemos novedades sobre lo que está ocurriendo, sobre el trato que se está recibiendo por parte del Ayuntamiento de Los Realejos a un determinado empresario del municipio. Aquí vemos el titular de la noticia que ya está colgado. Insisto, con todos los detalles yo voy a intentar resumirlo para que dar las pinceladas y que se pueda entender qué es lo que está pasando en este caso concreto, que por la profundidad de lo que tiene, por los hechos que se han producido, es muy extenso. La verdad es que me ha llevado muchas horas no solo prepararlo, sino incluso escribirlo y plasmarlo en la web, y yo les invito a que conozcan todas las fechas, todos los detalles de lo que está ocurriendo con este titular. El Partido Popular de Los Realejos elude el cobro a un empresario de una deuda de 590.000 euros. El Ayuntamiento tinerfeño ha comprado una nave por 800.000 euros a una sociedad de ese propio promotor que se niega a pagar esa deuda con el Ayuntamiento. Se está ignorando el criterio de la tesorería y se ha retrasado de nuevo una posible compensación tras la operación, tras esa adjudicación de esa nave que se ha adquirido a ese mismo empresario. Es decir, a un empresario que no paga sus deudas con el Ayuntamiento le ha premiado comprándole una nave de su propiedad por más dinero del que debe al propio Ayuntamiento. Mi madre. Eso lo dijiste, ese es el famoso promotor que es familia... Exacto, cuya Pero yo, hija, perdona, cuya hubiera hija, sido más sí. preciso, pondría... Es una, Sí, sí, por es una supuesto, cosa sí, libre, no, sí, ni sí. te ofenda. Yo pondría Manuel Domínguez, el alcalde elude, no el PP de Los Realejos, el alcalde, ¿no? Bueno, el alcalde es el máximo exponente no solo del PP de Los Realejos, sino del PP de Tenerife, porque es el presidente. No, claro, pero titular, en ese evidentemente, sentido, quien está interesado en eso es Manuel Domínguez, según lo que tú contaste. La foto que aparece en las noticias es la de Manuel Domínguez. ¿Cuáles son los detalles, David? Lo que tú contaste el otro día era Manuel Domínguez el protagonista Sí, de por todo este supuesto. asunto. Lo es porque es el que al final, hombre, evidentemente es el alcalde, o sea, no deja de serlo. Siempre, en cualquier caso de estos, al final la última palabra, el último responsable siempre es el alcalde. En este caso Manuel Domínguez, insisto que además, o sea, la circunstancia que es presidente del Partido Popular en la isla de Tenerife. En el caso de lo que contamos, por cierto, la relación con Manuel Domínguez, no sé hasta qué punto pues es importante para esto, no, pero está ahí, es que la hija de este empresario es la mujer de un primo de Manuel Domínguez, lo cual pues evidentemente añade un dato más que creo que los espectadores y cualquier persona que se acerque a este caso tiene que tener en cuenta. Un asunto que en su momento pues ya había denunciado internamente en el Ayuntamiento el concejal Jonás Hernández de Izquierda Unida. Quiero dejarlo claro porque es verdad, hay que reconocer cuando se descubren casos como este que no son sencillos. Él nos lo contó aquí en Mírame Televisión y a raíz de ahí hemos seguido tirando del hilo hasta conocer las últimas novedades y noticias que hay sobre esto. Esto a muy resumidas cuentas, recordemos que en su momento se llevó a cabo el sistema de ejecución público por cooperación, que se llama, del polígono industrial de La Cañanía en el municipio de Los Realejos. Esto es, el Ayuntamiento asumía la ejecución del desarrollo y mejora de ese polígono industrial, y lo que hacen los empresarios, que lógicamente se van a ver beneficiados de esa mejora, pues es compensar con una serie de obligaciones urbanísticas al Ayuntamiento de Los Realejos. En ese caso, esa operación conllevó que a muchos empresarios se generaran deudas con el Ayuntamiento. Unos han pagado, unos tienen una deuda más grande, otros han pagado menos, han pagado a cuentagotas, pero la realidad es que hay un empresario concreto que debe 590.000 euros aproximadamente al Ayuntamiento de Los Realejos en el norte. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Y sobre todo, ¿qué es lo que ha ocurrido cuando comienza este mandato? Cuando llega el Partido Popular a la alcaldía con esa mayoría absoluta. Pues que el Ayuntamiento no ha hecho lo que debería para cobrar esa deuda. Lo primero es que esta persona recurrió en su momento. Lo primero que hizo nada más casualmente, poco después de que llegase el Partido Popular, es recurrir pues esa decisión, esa deuda, un recurso de casación que presentaba, entre otras cosas porque él decía que tenían que compensarle porque había el Ayuntamiento vertido en sus terrenos pues una serie de vertidos que habían perjudicado lógicamente a su propiedad. El Ayuntamiento esto lo rechazó con informes de la Gerencia de Urbanismo, no hay ninguna prueba que demuestre esto, y con un informe de tesorería que desestimaba la petición de esta persona. Esto ya, insisto, a comienzos del mandato, en 2011, sobre el mes de junio. Los datos exactos, las fechas, todo está en mirametv.com. En aquel momento, insisto, todo esto que voy a contar está documentado, tengo toda la documentación de todo lo que voy a contar, de todos los actos administrativos que se han realizado a lo largo de este procedimiento. El Ayuntamiento en ese momento, a pesar de que tenía un informe de la tesorería con el que podía cobrar esa deuda de 590.000 euros, decide dejarla sobre la mesa, y lo toma, esa decisión se toma en una junta de gobierno, se decide dejar sobre la mesa la resolución de ese expediente, y además se toma una decisión que es completamente llamativa, y es que además de lógicamente la vía administrativa está la vía ejecutiva que se lleva a cabo a través del consorcio de tributos. Pues el Ayuntamiento escribe, informa o pide
mejor dicho, al consorcio de tributos que paralice el cobro por vía ejecutiva de esa deuda. Por tanto, por la vía del ayuntamiento se deja sobre la mesa la posibilidad de cerrar ese expediente, de poder cobrar esa deuda, y también se hace lo mismo por parte, solicitando por la vía ejecutiva al consorcio de tributos que suspenda, insisto, esa vía ejecutiva para cobrar el dinero. Es decir, el ayuntamiento en un primer momento elude cobrar ese dinero. Pero lo sorprendente de todo esto, insisto que es mucho más complejo, que están todos los datos en la web, es que casi 2 años después, cuando llega el mes de marzo de 2013, marzo, abril, mayo, en esos meses de 2013, el ayuntamiento decide, y así se comunica en una comisión de Hacienda, decide comprar una nave industrial en el polígono de La Gañanía, en principio para ubicar allí un depósito municipal, que no digo que no sea necesario para el municipio. Pero ¿cuál es la sorpresa? Cuando ya en aquel momento ya muchos empiezan a intuir que lo que querían era comprar una nave concreta, una nave de ese mismo empresario al que, insisto, supuestamente, presuntamente, querían hacerlo así para que ese empresario pues tuviese dinero para poder saldar su deuda. La deuda era de 590.000 euros, la nave estuvo tasado, se tasó en 808.000 euros, por tanto, mucho más dinero del que incluso debía el empresario. Pero es que hay algo más grave que todo esto, y es que, bueno, finalmente Manuel Domínguez se da cuenta que esto no se puede hacer por una adjudicación directa, se saca un concurso que sale en el mes de octubre, y un concurso al que solo se presenta una empresa. ¿Cuál es la sorpresa? O cuál no es la sorpresa para muchos que se lo esperaban, que la única empresa que se presenta a ese concurso, quizás por cómo estaba redactado el pliego, es una sociedad en la cual esta persona es administrador de esa sociedad, este empresario, junto con otra persona. ¿Qué ocurre? Que el pliego deja muy bien a las claras en su artículo, interpretando la ley, en uno de los artículos de la ley, que deja bien claro que no se puede, lógicamente, adjudicar, o en este caso licitar este tipo de adquisición, pagarle 800.000 euros, hablando claro, a un empresario que tiene una deuda con el ayuntamiento. Eso no tiene sentido. ¿Qué cabeza cabe? ¿Cómo vas a pagarle a un empresario que te debe dinero? Lo primero sería cobrar por parte de la administración para después poder adjudicarle. Pero ¿cuál es el subterfugio que toma o que decide este empresario para burlar, digamos, esa prohibición? Pues lo que hace es que realiza una ampliación de capital de una sociedad en la que, insisto, es administrador, y cede esa propiedad, ese inmueble, esa nave industrial a esa sociedad. Por tanto, la que se presenta al concurso no es él como empresario, sino es una sociedad, insisto, de la que es administrador. Esto hace o genera una serie de ingeniería técnica por parte del ayuntamiento para que se poder escudarse, así incluso lo dice la propia jefa de Servicios Generales, que se escuda en este hecho para decir que sí que se puede adjudicar esta obra, sí que se pueden pagar 808.000 euros a este empresario que debe 590.000 a todos los ciudadanos. Para que ustedes se hagan una idea, 590.000 euros en el municipio de Los Realejos, bueno, en cualquier lado es mucho dinero, pero Los Realejos supone el 2,2% del presupuesto para todo el año. O sea, todo el gasto que tiene el ayuntamiento en todo el año en Los Realejos es de 25,8 millones, lo que supone que 590.000 sea un 2,2% de toda esa cuantía, para que ustedes se hagan la idea de lo importante que es cobrar ese dinero. Pero para no cansarles y para terminar, lo que ha ocurrido después es que finalmente el ayuntamiento decide en su momento, incluso la oposición advierte de que esto es ilegal, de que esto puede incurrir en ilegalidades. Lo que hace es, Manuel Domínguez, es solicitar un informe a la Junta Consultiva de las administraciones públicas de Canarias. Al final esta Junta le da la razón en el sentido en que sí que se puede adjudicar la obra a esta persona. Evidentemente no entra en el fondo de la cuestión, no sabe los pormenores de toda esta historia, aunque sí es verdad que considera que no es una deuda tributaria y por tanto sí que se le podría conceder. Esto ya es una cuestión más técnica, pero la realidad de los hechos es que se llega a un momento en el que la tesorería, una vez que ya no queda otra, que al final el ayuntamiento ha decidido sí o sí que le va a adjudicar esta adquisición, esta compra de una nave por 800.000 euros a este empresario, decide la tesorería informar de que lo ideal sería compensar. Es decir, llegados a este punto, llegados a que no le hemos cobrado la deuda al empresario, a que hemos decidido además comprarle una nave por más dinero del que debe, la tesorería, en un criterio bastante coherente y ético, dice que en todo caso que lo que se paga al empresario sea la diferencia entre lo que debe y lo que se le va a dar. Que no se le den los 800.000 euros para que después a lo mejor no siga pagando, porque ha dejado a las claras que su intención no es pagar, sino que al final se le pague la diferencia. Este es el criterio de la tesorería. ¿Y qué hace sorprendentemente, una vez más en una decisión, insisto, sorprendente, y esta es la novedad que hoy vamos a contar aquí, el Me he enterado? Manuel Domínguez, a finales del mes de julio, cuando ya casi todos nos íbamos de vacaciones, cuando todos esperábamos que ya con ese informe de la tesorería iba a decidir compensar esa deuda y que al final, en vez de pagarle 800.000 euros a este empresario, se le pagase la diferencia, que está en torno a los 200.000 euros, 180.000 euros, pues decide pedir un informe a la secretaria municipal sobre si es conveniente o no compensar la deuda. Es decir, para que entendernos, el alcalde
en vez de pensar en el beneficio de los ciudadanos, en vez de decir, hombre, en vez de pagarle 800.000 euros, le voy a pagar 180.000, dice que no sabe si eso está bien, a pesar de que ya se lo está diciendo un técnico como es el de la tesorería, y le pregunta a la secretaria. Y la secretaria, que se ve que no se quiere mojar mucho en todo esto, dice, preguntémosle al consorcio de tributos. Y de nuevo, el ayuntamiento lo que hace es pedirle al consorcio de tributos que emita un dictamen sobre si hay que o se puede compensar esa deuda. Claro, lo que se está consiguiendo con todo esto es ganar mucho tiempo y sobre todo se pone en evidencia que hay un claro interés del ayuntamiento en no cobrar ese dinero, porque ¿qué sentido tiene ya cuando un técnico te está diciendo, además de forma tajante, no en solo un informe, sino en varios, porque después tiene que contestar a las alegaciones de ese mismo técnico de la tesorería que hace el empresario y vuelve a ratificarse, vuelve a reiterar que lo ideal es compensar la deuda, solo pagarle la diferencia? Pues Manuel Domínguez insiste, y lo hace todo esto a través de decreto, en pedir otras terceras opiniones, cuartas, quintas opiniones, y en este caso en pedirle nada más y nada menos que al consorcio de tributos que se decida si finalmente se puede compensar o no la deuda cuando ya sus propios técnicos le están diciendo que así es, así lo puede hacer. Insisto, lo más importante de todo esto, un dinero que se le debe al ayuntamiento, 590.000 euros, que el ayuntamiento tomó una serie de decisiones que demuestran que no quería cobrar ese dinero y que además, insisto, para mí lo más grave es que una vez después de que no se quiere cobrar ese dinero, a ese mismo empresario se le adjudica mediante concurso, el único que se presentó, la adquisición de una nave por 800.000 euros más de lo que debe, pero es que a última hora, lo último que hemos conocido, me he enterado, el último dato que hemos dado aquí del mes de julio es que el ayuntamiento ha decidido incluso no hacer caso a lo que le dice el tesorero, no hacer caso a compensar y pagar solo la diferencia entre lo que se debe y la nave que se le va a comprar, sino que además ha decidido paralizar todo este asunto y también solicitar una tercera opinión al consorcio de tributos, dejando muy a las claras de que no quiere cobrar un dinero que le den. La verdad que es sorprendente, insisto, porque todo esto es dinero de todos los vecinos del municipio de Los Remedios. David, y todo esto hay que decir, esa información que publicamos en nuestra página web y que acaba de contar David Cuesta, parte de una denuncia de Izquierda Unida. Del concejal Jonás Hernández. Concejal, sí, del concejal hay una cosa, Jonás Hernández. Tengo una cuestión sobre esto. A ver, entiendo que si el empresario no está de acuerdo con lo que tiene que pagar, con esa cifra, entiendo que se tenga que pedir un dictamen a un jurista o a un fiscalista. ¿Por qué? ¿Por qué le vas a compensar con una cantidad sobre la que no hay acuerdo? ¿O solo hay acuerdo por una de las partes? El ayuntamiento, que dice esa cantidad, pero el empresario la tiene recurrida. Por eso, a mí no me ha parecido tan descabellado. Lo digo con sinceridad, a lo mejor si me puedes explicar la pregunta para yo entenderla, a lo mejor te la puedo contestar. A ver, el empresario no ha pagado porque considera que oficialmente porque no está de acuerdo con esa cantidad. Exacto. Y hay informes técnicos que dicen que sí que tiene esa deuda asumida. Que hay informes de parte, o sea, del ayuntamiento, que dicen que esa cantidad es la que es. Y el empresario dice que no y ha acudido a la justicia. Pero el empresario no dice que no esté de acuerdo con la cantidad, fíjate. No, que quiere otra cantidad. No que quiera otra cantidad, sino de que como el ayuntamiento ha vertido en su terreno, ese fue su primer recurso de reposición, después ha presentado otro, ha vertido determinados vertidos en sus propiedades, pues que como que la deuda está saldada. No dice que no esté de acuerdo con la cantidad, es que eso no ha acudido a la justicia. Y no ha acudido a la justicia, lo cual es un dato porque importante. si está en periodo administrativo. No está en periodo administrativo. No está en periodo administrativo. Pepo. ¿Está en ejecutivo entonces? No. ¿Le están ejecutando la...? Pepo, el ayuntamiento... Es decir, aquí solo se puede estar en un sitio o en el otro. Lo que no puede estar en ninguna parte. La vía ejecutiva la lleva el consorcio de tributos y en su momento fue paralizada por el propio ayuntamiento a petición del propio ayuntamiento. Una vez que finalmente pasaron 2 años y pico aproximadamente, se levantó esa vía ejecutiva y se está tramitando por la vía ejecutiva. Sobre este asunto, cualquiera o cualquier otro de las personas que se sientan aludidas quiere participar, hay un teléfono que es el 822-066. Estoy dando un teléfono, perdona, Félix, 522. Es para que la gente lo vea. Sí, es muy importante. Si alguna persona, insisto, sobre este asunto o sobre cualquier otro tratado en esta tertulia se sienta aludida, puede participar a través de este teléfono. Entiendo lo que estás diciendo y es verdad lo que dices, que hay un procedimiento de premio ejecutivo y tal. Pero es que esto no es el asunto, querido amigo. El asunto es que el Ayuntamiento de Los Realejos quiere pagar la deuda comprándole al mismo empresario de dinero una nave y utiliza todos los recursos que tiene jurídicos, técnicos, el alcalde en su mano para que ese dinero le llegue al tío. ¿Y sabe cuál es el problema? Que no hay seguridad de que ese señor coja de esos 808.000 euros para el depósito municipal supuesto para el parque móvil de todo el ayuntamiento, lo utilice para pagar la deuda. Es decir,
Estamos hablando de una cosa al final más no paga grave. la deuda y además se embolsa el dinero. De hecho, ahí está la gravedad del hay asunto. evidencias de que no lo quiere hacer, porque la si no, gravedad del asunto ¿por qué el es empresario...? No el tema jurídico. La verdad es que le quieren comprar por 800.000 euros a una persona que tiene unos supuestos vínculos familiares con el señor alcalde y que el alcalde es el que está metido, interesado en este asunto, porque no se entiende que le diga ahora a la secretaria que lo importante de todo esto es como dice, yo entiendo lo que quiere decir, porque al final aquí hay dos partes, evidentemente, y no es una cuestión de ponernos de parte del ayuntamiento o de ponernos de parte del empresario, sino de analizar una serie de decisiones que ha tomado el Ayuntamiento de Los Realejos y el alcalde en determinados momentos que no parece que vayan en consonancia con los intereses de sus vecinos, porque lo lógico es cobro la deuda y después, teniendo informes técnicos favorables, si este hombre recurre y va a la vía judicial y tal, pues ya peleamos, porque es lo lógico, porque insisto, son 590.000 euros. Sino hechos concretos como lo que decía Félix. La golfada de la nave, la compra de la nave. Pero es que hay una cuestión muy importante y es que el empresario en ningún momento... O sea, en todo momento se ha negado a pagar. Presentó un recurso de reposición, él tendrá sus argumentos, como tú dices, no está de acuerdo con la cantidad o con las formas en las que se las reclama el ayuntamiento, pero es que cuando el informe del tesorero hace un informe diciendo que hay que compensar la deuda, es decir, que lo que tiene que pagar en todo caso el ayuntamiento al empresario es la diferencia, el ayuntamiento ese mismo día, ustedes que conocen las administraciones saben que estas cosas no funcionan así, el mismo día que sale el informe del tesorero, ese mismo día se le comunica al empresario para que presente alegaciones. No es habitual que el mismo día que sale una resolución de un área del ayuntamiento llegue al empresario interesado para que tenga 10 días de reclamar. Pero ¿qué hace, como decía Pepo, este empresario? Privilegiada, ¿eh? Claro, ¿qué hace? No, está dentro del plazo, si pero no suele ser habitual que sea tan rápido. ¿Qué hace ese empresario? Reclama. Él no está de acuerdo en que se le compense la deuda. Evidentemente una persona que no está de acuerdo en que se le compense la deuda, es decir, en que se le pague nada más que la diferencia, pues cuanto menos nos deja con la sospecha de que no quiere pagar esa deuda. Somos prudentes. No quiere pagar esa aquí deuda. somos prudentes, No pero quiere esto pagar es esa una deuda. golfada. Es un acuerdo secreto entre el empresario y el alcalde. A mí el ayuntamiento no. Los técnicos están diciendo que no. Y está el alcalde mareando una perdiz y haciendo una golfada, que es decir, yo te doy, mi niño, 800.000 euros y hagas con él lo que quieras. Y no hay ninguna seguridad para los ayuntamientos. Y bendita Izquierda Unida Canaria, bendito Jonás, que ha dicho, oye, voy a sacar esto y voy a sacar todos los temas. Pero está claro que además tenemos un problema grave, que es que el alcalde de Los Realejos es el presidente del Partido Popular en Tenerife y futuro candidato al Parlamento. Si este señor juega así en el Ayuntamiento de Los Realejos, no me lo quiero imaginar en otros escenarios con mayores decisiones y con mayores historias económicas. Y es que no solamente el señor Manuel Domínguez tiene esos problemas con este asunto de la nave, sino tiene otros problemas mucho más graves y mucho más duros que van a salir en breve. Solo hace falta que alguien tome una decisión, consiga unos papeles y este señor, eso forma parte de un puzzle más gigantesco y más peligroso. Pero me alegro que Jonás haya puesto... Bendito Izquierda Unida Canaria, que ha dicho, oye, yo denuncio esto y es intolerable. ¿Por qué es intolerable todo esto, Manolo? 800.000 euros para comprarte una nave que no hace falta. La gente dice que no hace falta esa nave. No hace falta. Bien, este es el asunto que había anunciado David Cuesta, que tenía como enterado. Ya acabamos de destapar el municipio, donde, insisto, por una denuncia de Izquierda Unida, de Jonás Hernández, que no quiero olvidarme yo, hacemos público hoy aquí en Mírame Televisión sobre un presunto caso de corrupción en el municipio de Los Realejos.